Dejamos a un lado nuestros coches más modernos para viajar a la década del 50 y principios de los años 60. Hoy os traemos algunos números de la preciosa colección de microcoches a escala que Altaia lanzó en 2003. Esperamos que os guste tanto como a nosotros y sin más, comenzamos. El número 1 de la colección corresponde al modelo francés Velan Isetta, una versión menos conocida a la cual apodaron el yogur con ruedas por su forma de huevo y su tamaño compacto. Si hay un microcoche conocido en la historia del automóvil es el BMW Isetta, un modelo que salvó a la marca alemana en un momento delicado. Aunque se trata de un coche italiano, se construyó en países como España, Francia o Alemania, produciéndose desde mediados de los años 50 hasta principios de los 60. Puede que os suene este coche, ya que era el famoso vehículo que conducía Steve Burkle en la serie de los 80 y los 90, Cosas de casa. Número 2 de la colección, el elegante Agma Vespa 400 de 1957. A pesar de su diseño italiano de la mano de Piaggio, se fabricó en Francia por Agma y fue un fracaso en ventas, quedando por debajo de las expectativas y cesando su producción en 1961. En los primeros catálogos del vehículo se destacaba el espacio del pequeño coche donde podrían viajar una familia, siempre y cuando no fuese demasiado numerosa. Para demostrar que el Vespa 400 no estaba limitado al ámbito urbano, se organizó un raid de ida y vuelta desde París hasta Moscú de más de 7.200 kilómetros. Con la entrega número 3 tenemos al FMR TG500 de 1958, una curiosa miniatura para un coche con un diseño fuera de lo habitual. Estamos ante un microcoche deportivo diseñado por el alemán Fritz Fenn que fue producido entre 1958 y 1961. El vehículo recibió el apodo del Tigre y es sin duda uno de los más llamativos de nuestra colección de microcoches de antaño. Aunque el FMR 500 se asienta sobre 4 ruedas, seguía siendo un modelo biplaza, una enorme desventaja cuando se necesita un coche para toda la familia. El diseñador Charles Mochet siempre apostó por los vehículos minimalistas, y no por moda. Desde 1924 se había propuesto ofrecer un coche a aquellas personas acostumbradas a ir en bicicleta o moto. Consagró toda su carrera profesional a esa idea, y pese a que muchos de sus modelos no tuvieron el éxito esperado, nunca perdió el entusiasmo. Tras su muerte en 1934, su familia se hizo cargo de la empresa. El Mochet CM125Y es el número 4 de la colección de Altaia. Al igual que las otras entregas, viene presentado en una urna acrílica y una base negra con el nombre del modelo. En octubre de 1956, Televisión Española inauguró su primera emisión, marcando el inicio de la televisión en España. El auto Bianchina Cabriolet se concibió como un pequeño descapotable de lujo. Una especie de coche americano de reducidas dimensiones que estuvo al alcance de los limitados recursos de la clase media italiana de la década de 1960. Además, como dato, el coche compartía mecánica con el famoso Fiat 500. Corresponde a la entrega número 6 de la colección, la cual ya se podía conseguir en kioscos a precio completo de 12,99 € por fascículo. En 1960 tuvieron lugar los Juegos de Roma y por primera vez en la historia se retransmitieron en directo por televisión. Damos un pequeño salto y mostramos el número 9 de la colección, el Boissing B-Scooter C31 de 1957. El B-Scooter, de tracción delantera, asombró a los visitantes del Salón del Automóvil, pero por desgracia resultaba demasiado caro y básico para convencer a los clientes. En cuanto a la miniatura, no es una de mis favoritas, aunque no deja de ser un modelo curioso.
Si el tiempo empeoraba, los tripulantes podían cubrirse con un toldo, aunque no tuvieron en cuenta el hecho de que no cubrieran los laterales. Para finalizar el vídeo, os traemos la entrega número 10, el Heinkel Cabine de 1956. Tras la guerra, a la empresa alemana se le vetó el sector aeronáutico, por lo que Heinkel tuvo que encontrar nuevas salidas para su enorme planta industrial. El coche urbano le pareció una buena idea. Este modelo cuenta con un diseño similar al Isetta italiano, y en según qué ángulos, solo un experto podría diferenciarlos. Luego de un juicio con BMW por la semejanza de sus vehículos, Heinkel se vio obligado a trasladar sus fábricas a otros lugares del mundo. Me gustaría saber si conocíais alguno de estos vehículos, os leo en la caja de comentarios. Un saludo y hasta la próxima.